Hola, hoy hablaremos sobre algunos puntos importantes de nuestro protocolo de investigación comparada. Específicamente, el tema estudiado son las fallas en la ejecución de los programas de reincorporación, caso comparado Frente Farabundo Martí y Autodefensas Unidas de Colombia. Bien, antes de pasar a la pregunta de investigación y a la hipótesis, se dará una breve contextualización de los procesos de reinserción en cada país. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional surge el 10 de octubre de 1980 como una agrupación de bases populares y guerrillas, tales como el Partido Comunista Salvadoreño o el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos. Surge como respuesta a la dictadura que vive en ese momento el país, sin embargo genera una década de violencia que culmina hasta 1989 con los acuerdos de Chapultepec, que son firmados en 1992. Estos acuerdos dan paso a la consolidación de este grupo como un actor político y genera grandes reformas en la fuerza pública del país. Igualmente, para dar cumplimiento a los acuerdos, surge el Plan de Reconstrucción Nacional para reinsertar a los excombatientes. Hacia los años 70 surge una serie de grupos paramilitares con el objetivo de combatir a las guerrillas insurgentes de ese momento. Para el año 97, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, se unifican bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. En el marco de su política expansionista por el territorio nacional, enfrentan a esos grupos armados como las guerrillas, afectando gravemente a la población civil, todo por el control de las rutas del narcotráfico y del territorio. Para el año 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se decide firmar el Pacto de Ralito, que pone fin a este grupo armado con políticas de desarme y reintegración a la vida civil. Como respuesta a ello, y adicional a este pacto, se genera la política nacional de reintegración social y económica. Se ha conocido que en ambos casos, la ejecución de las políticas de reinserción ha presentado dificultades para alcanzar los objetivos planteados. Ahora, a más de 10 años de estos dos casos, se busca realizar una implementación exitosa de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. Representando tales acuerdos una salida a un conflicto con más de 50 años de duración, se hace necesario procurar la mejor aplicación posible de lo que allí se ha pactado. Se considera que la desmovilización y la reinserción de las personas que forman parte de los grupos armados insurgentes es un punto crucial para poder hablar de una implementación exitosa. Por eso, se hace necesario examinar la manera en que se han desarrollado las desmovilizaciones de otros grupos que han estado insertos en dinámicas de ilegalidad. Esto con el propósito de tener herramientas para saber afrontar los desafíos que conlleva esta parte de los acuerdos. En ese sentido, se considera valioso estudiar las políticas de desmovilización y reinserción del FMLN y las AUC. Para realizar el análisis comparado entre ambas políticas de reinserción se ha planteado la siguiente pregunta: ¿qué factores incidieron en la eficacia de la implementación de los proyectos de reincorporación, Plan de Reconstrucción Nacional destinado a excombatientes del FMLN en El Salvador y la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para las AUC en Colombia? Una convergencia de elementos impidió el satisfactorio cumplimiento de los objetivos de los programas, de manera que la implementación presentó un enfoque de productividad agraria que no se correspondía con los intereses de las personas reinsertadas, muchas de las que finalmente desistieron en su continuación. La falta de créditos y apoyo educativo, sumado a la deficiencia de herramientas que facilitaran la actividad laboral formal y de apoyos y orientación vocacional, no garantizó un proceso de reinserción social por parte de los excombatientes, lo que se debió no solo al diseño de los programas, sino a errores en el cronograma o a la falta de disposición y organización institucional en la fase de implementación. La distribución de la población en el territorio y la dificultad desde la institucionalidad para acercarse a ella, sumado a la mala imagen que tiene la ciudadanía sobre las personas a quienes se destinaban los programas, jugaron un papel determinante en las dificultades para la ejecución.
Aunque de un caso a otro varía el nivel de financiación, este también fue un factor esencial para que no se pudieran desarrollar las acciones previstas en los lineamientos, así estos estuvieran marcados en una normativa que lo permitiera. En este mismo aspecto, la falta de apoyo internacional hace que no se evidencie desde afuera muchas de estas fallas. A todo esto hay que añadir un hecho que no dependía directamente de los programas, pero que constituye un agravante en ambos procesos. Esto es, la incidencia de más grupos paraestatales que siguieron reproduciendo los episodios de violencia, evolucionando en proyectos como las BACRIM en Colombia o grupos delincuenciales como Mara Salvatrucha en El Salvador. La persistencia de estos grupos ponía en riesgo la integridad de los excombatientes, pues al estar desarmados resultaban blancos fáciles para tomar represalias o resultaban aptos para integrarlos a sus actividades ilegales. La hipótesis previamente mencionada se compone de una variable dependiente y 8 variables independientes. Como variable dependiente se ha planteado la eficacia de los programas de reinserción, que se entenderá en este trabajo como el cumplimiento de los objetivos planteados por los programas. Esto desde el propósito central de reinserción de excombatientes armados a la vida civil para el cual fueron diseñados. Como variables independientes tenemos la financiación, el apoyo internacional, el marco institucional o normativa, la extensión y distribución territorial de la población, la existencia de grupos beligerantes contradictores, el enforcement y la construcción social negativa de la población objeto de la política. Gracias por continuar con nosotros. Un grupo de excombatientes del histórico FMLN marchó a Casa Presidencial exigiendo el cumplimiento de la ley de veteranos. Dijeron sentirse abandonados por el gobierno y dirigentes políticos que habían asegurado su respaldo para restituir sus derechos. Una vez más, la Alameda Manuel Enrique Araujo fue escenario de una protesta. Un grupo de excombatientes se tomó la calle. Entre consignas, grafitis y pólvora avanzaron hacia Casa Presidencial. No de incremento de energía eléctrica y el pueblo de brazos cruzados. Y el pueblo de brazos cruzados. Y salgamos todas las calles a luchar por nuestros derechos. El tráfico se vio afectado para quienes desde El Salvador del Mundo se dirigían a Santa Tecla. En un lapso de 30 minutos y a pocos metros de la Casa de Gobierno, un batallón de la Unidad del Mantenimiento del Orden les bloqueó el paso, tapando también el sentido de Santa Tecla hacia San Salvador. El propósito, evitar más altercados. No es primera vez que excombatientes deciden hacer sonar su voz y enfrentan a los elementos de seguridad. Frente a la barricada manifestaron sus inconformidades. Pedirle al presidente de la República el cumplimiento de la ley y que así como está sacando fondos para la juventud, que está excelente, saque fondos para los veteranos, pues. La protesta se prolongó a la espera de una negociación con un delegado de Casa Presidencial que les asegurara una audiencia para expresar sus exigencias. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Crisia Recinos. Y ya Crisia Recinos nos decía que se habían presentado problemas de circulación vial en esa arteria. Sin embargo, en estos momentos, como podemos observar, ya fue despejado el lugar, ya puede circular libremente. Y precisamente un grupo paramilitar de los urabeños de la organización de alias Don Mario fue capturado en Córdoba. Eran 16 los detenidos, y les digo eran porque ya están en libertad. Carlos Cárdenas. María Cristina, los 16 paramilitares ya se habían desmovilizado, pero seguían haciendo lo mismo con otro nombre. Sin embargo, un juez de garantías determinó que su captura no fue legalizada a tiempo. Por eso volvieron a la libertad. Mientras Human Rights Watch denunciaba que muchos paramilitares teóricamente desmovilizados siguieron delinquiendo, el ejército ponía en evidencia la actividad criminal que continuaron grupos de autodefensas que entregaron las armas. El pasado martes, el DAS y tropas del batallón Junín de la 11ª Brigada del Ejército capturaron en el municipio de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, a los 16 miembros de una banda armada conocida como los urabeños, que fueron paramilitares de la organización de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. El coronel Juan Pablo Forero, comandante de la
Brigada 11 dijo que los delincuentes recibieron con disparos a los militares que realizaron el allanamiento y que estaban planeando acciones terroristas. Sin embargo, un juez de garantías en Montería dejó en libertad a las 16 personas, argumentando que hubo un mal procedimiento en la captura. Hasta el momento se desconoce cuáles paramilitares que supuestamente le entregaron las armas al Alto Comisionado para la Paz conforman hoy los mismos grupos de autodefensas, pero con el nombre de bandas criminales. En el año 2005 comenzó la desmovilización de los paramilitares colombianos. Sin embargo, los líderes sociales afirman que este desarme fue una farsa, ya que en el último año se ha notado un incremento de los actos violentos de este ejército contra defensores de los derechos humanos y actores sociales. Lo primero que hay que decir es que el paramilitarismo jamás se fue de la región. A pesar de que el gobierno nacional diga de que los paramilitares se movilizaron, eso es una gran mentira y sobre todo para lo que es el sector del Magdalena Medio. Pero desde el año pasado se conformó un ejército en el sur del Cesar, un ejército antirrestitución. Entonces vino de nuevo esa arremetida paramilitar en Barranca Bermeja. Tenemos muchos compañeros desaparecidos. Ha habido desplazamiento nuevamente, pero sobre todo el asesinato selectivo y los asesinatos en las calles en Barranca Bermeja. Los habitantes del Magdalena Medio tienen temor de esta nueva arremetida, pues estos violentos ya han hecho conocer sus amenazas de muerte. Yo vengo siendo amenazada desde el año 1999. En el año 2000 me tocó irme de la ciudad porque me iban a asesinar. Fueron a buscarme, pero gracias a Dios no me encontraron. Entonces, debido a eso me fui de la ciudad. Y de ahí nuevamente en el 2010 vuelven otra vez y nos amenazan. Es que dejemos de estar defendiendo guerrilleros, que dejemos de estar nombrando, comprometiendo al ejército y a la policía. El 23 de febrero de este año del 2013 me llega la amenaza a mi casa con un panfleto y una bala donde me daban 12 horas para salir de la ciudad. Me dicen que por zapa, por meterme en lo que no me importa, por defender bazuqueros, marihuaneros. No, estamos defendiendo nuestra juventud, nuestra gente, nuestros jóvenes. Es lo que estamos defendiendo y no queremos que los masacren.